todo esto obedece a ese texto. Lo copio, lo pego. Cierro comillas. Corbalán, Tardif Montero, página. A diferencia del anterior, ¿dónde está el autor? Al final. O al inicio o al final. ¿Correcto? Es decir, las nuevas formas de acceder al conocimiento nos fuerzan a generar nuevos tipos de aprendizaje. ¿Qué es? ¿Me aprecia? Y lo del inicio, cuando dice, en el contexto educativo actual la educación por competencias es una necesidad, ¿qué sería? ¿Qué es? Una introducción, pero en mis palabras. Esa es la introducción, hasta antes de la palabra pues. ¿Sí o no? Dense cuenta otra forma de cómo citar. ¿Me están entendiendo? ¿Hasta ahí estamos? Ya. Acá vemos algo más grande. ¿Cambió la forma de citar? ¿En qué cambió? ¿En qué cambió? Ah, claro, el texto está más hacia adentro. Vean lo que he encontrado. He encontrado para mi tesis. Así, mientras en 1950 no existían 900 universidades, extraído de Brunner, año, título, ciudad y editorial, ¿no es cierto? En la página. ¿Ok? Cuando yo lo cito en mi tesis, digo lo siguiente: la educación se ha democratizado, pues, y dense cuenta, hay un espacio, coloco todo lo que está allá, lo coloco tan idénticamente y después viene, como se observa en las cifras, las instituciones educativas superiores están actualmente en capacidad de atender a muchas más personas que hace solo 7 décadas. ¿Habrá las 3 etapas? Invocación, núcleo y cierre. ¿Habrá? Primera línea, ¿qué es? La invocación, la entrada. ¿Sí? Es la entrada. Pero corta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay acá? El núcleo. ¿Y qué es lo que hay acá? La salida. Pero ¿en qué diferencia esto con respecto a esto? ¿Por qué la diferencia? ¿La cantidad de? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Qué les he dicho hace un rato? Menos de 40, la cita es directa. ¿Sí? Pero esta es cita corta. Menos de 40 palabras, cita corta. Entonces, todo va a un mismo nivel, en el mismo tamaño de letras. Tanto la introducción, el núcleo y la salida. Todo. Igual sucedió en este ejemplo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Solo que acá el autor está delante. Viene todo el núcleo y la salida, el mismo tamaño y todos alineados al mismo lado. Cuando la cita es corta, menos de 40 palabras, se utiliza de esta forma, o se utiliza de esta otra forma, ¿no? O se utiliza de esta otra forma. ¿A qué digo? ¿El autor al inicio o el autor al final? ¿Correcto? Menos de 40 palabras. Cuando el texto tiene más de 40 palabras, cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 25, 36, 37, 38, 39, 40. ¿Ok? Y algo más de repente me he olvidado. De eso. Pero ¿qué sucede? A eso se llama cita larga. ¿Correcto? Entonces, en las citas largas, la norma APA dice que se hace una introducción, la cita va a una tabulación más adentro, y el tamaño de letra es un punto menos desde arriba. Esto tiene un punto menos. Y la salida es tal y cual como está la introducción, a la misma altura. Cuando yo reviso la tesis, esto ya me dice que es una cita larga. Correcto. Y no hay comillas.
y no hay comillas. ¿Correcto? ¿Sí? El autor está al final, como también el autor podría estar adelante. ¿Correcto? Otra cita larga. ¿Sí? Pero acá le hago más introducción. ¿Sí? Viene el núcleo y viene la... Ya sea cita corta o cita larga, tiene los mismos elementos, entrada, núcleo y salida. ¿Correcto? Que el autor esté adelante o al final depende con ustedes de la redacción que quieran hacer. ¿Se entiende hasta ahí? Señores, los trabajos que empecemos a revisar ahora en la descripción de la realidad problemática, si van a citar algo, tiene que ser esa forma. Si todo lo que ustedes van a redactar es vuestras palabras, no hay problema, debe entenderse en ese sentido la redacción. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Citas directas, observaciones, dice. El texto citado puede tener dos formatos, entre líneas y entre comillas, si el texto citado tiene hasta 40 palabras. En párrafo aparte, sin comillas, identado con una fuente menor de tamaño, si el texto tiene más de 40 palabras. ¿Correcto? La referencia puede colocarse al inicio o al final del texto. O sea, la referencia quiere decir al autor, ¿no es cierto? ¿Sí? Debe ser al inicio o al final, eso lo definen ustedes. La referencia debe incluir el número de página, de donde se extrajo el texto citado, a menos que el documento carezca de paginación. ¿Cuándo carece el texto de paginación? ¿Cuándo no voy a encontrar paginación? Cuando son sacados de internet y solamente hay pantallas, pantallas, pantallas y utilizo el término párrafo en vez de página. ¿Ok? Citas indirectas. ¿Ok? Una cita indirecta habíamos dicho que es una forma de paráfrasis. Esto es lo que he encontrado en un texto o en la página de internet, un archivo PDF, un libro, un periódico o una revista. He encontrado eso y eso lo llevo a un parafraseo. Todo lo que está acá es en mis palabras. ¿Correcto? Leo, analizo, comprendo, medito y coloco toda la redacción en mis palabras. A eso llamamos parafrasear. Cuando ustedes colocan la forma directa, autor, entre comillas, el núcleo y la salida, pueden incurrir muchas veces, o el Turnitin puede detectarlo como plagio, y hay que reducir eso. Está en un 40% y hay que reducir al menos del 25%. Una forma de reducir lo que les observa es parafrasear. ¿Correcto? Lo importante es que en el parafraseo esté el núcleo de lo que está acá. ¿Correcto? ¿Sí? Lo que está acá debe estar acá. En mis palabras, pero debe estar ahí, debe entenderse. Y en el parafraseo es necesario que citar al autor. Así esté parafraseando en mis palabras, pero debo citarlo al autor. ¿Correcto? Ahí está el autor. Y debo citarlo. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo, señores? ¿Sí? Otro ejemplo de cita indirecta, lo revisan por favor, y las conclusiones sobre eso, ¿no? Las citas indirectas pueden ser resúmenes, párrafos o interpretaciones. Un resumen también es vuestra forma de decir las cosas, ¿no es cierto? ¿Ok? Las referencias no incluyen número de página. Acá no hay número de página. De hecho, observen, puedo citar al autor y el año, pero no hay número de página, porque lo estoy diciendo en mis palabras. ¿Ok? Ahora, ¿se puede incluir? Sí, se podría incluir, pero no es necesario. En cambio, en la otra sí. ¿Ya? ¿Las referencias pueden colocar al inicio y al final el texto citado? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? El texto citado va entre líneas. ¿Ok? Entonces, Turnitin ya sabemos que es un software que permite la evaluación y la revisión de todo el trabajo que están haciendo. Y cuando se hace el reporte de Turnitin es lo que hace, ¿no? Empieza a resaltar por colores todo aquello que ha encontrado como coincidencia. Entonces Turnitin nos bota así un conjunto de páginas de donde ha sacado. O sea, inclusive puede haber acá hasta páginas donde tú nunca has entrado, pero Turnitin lo va a encontrar. Te va a decir que lo que estás colocando está en otras páginas más aparte de la que has revisado. Y por lo tanto se sigue considerando como plagio. Eso hay que reducir. Entonces, ¿cómo reduzco todo esto? De repente está mal citado, ¿no es cierto? Hay que citarlo adecuadamente,
O lo mejor es parafrasear. ¿Ya? Cuando ya me hacen la observación, entonces lo mejor es parafrasear. ¿Correcto? ¿Ya? Listo, y con eso estaríamos acabando lo que son las citas. Yo creo que ahora empiecen a redactar la primera parte, que es la descripción de la realidad problemática, no tengan problemas. Entonces, ahora sí, nosotros vemos lo que es el planteamiento y formulación del problema. Ya habíamos visto esto en la anterior clase. Con los que no han asistido. ¿Quiénes no han asistido a la anterior clase? 1, 2, 3, 3 nomás 4. Listo. Una cosa es plantear y otra cosa es formular el problema. ¿Ok? Por lo tanto, de acuerdo al esquema de tesis, al esquema que están manejando, ¿sí quieres decir algo? No. En el sílabo hablamos de lo que es la descripción de la realidad o situación problemática y más abajo el planteamiento del problema. ¿Ok? Cuando hablamos de la descripción de la realidad o situación problemática, entonces eso quiere decir que dentro de ello debemos describir las características que le hacen problema de investigación. ¿Ok? El punto 1 y el punto 2 están ligados en la redacción de todo el texto que vayan a incluir dentro de esta parte. ¿Ya? Esto quiere decir, por eso les digo, una cosa es plantear y otra cosa es formular. Primero debo plantear el problema para que al final recién haga la formulación, o sea, las preguntas del problema general y los problemas específicos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué entendemos por el planteamiento y la formulación del problema? Es la pregunta. ¿Qué entendemos? El planteamiento del problema es una descripción de la realidad del problema. Quiere decir que a este objeto yo lo debo describir cómo se está comportando negativamente dentro de la realidad. ¿Sí? Habíamos visto que este objeto, habíamos dicho al inicio de la clase de hoy, que este objeto es problema porque es negativo, es deficiente, es carente, es limitante, ¿okay? Es discordante, la teoría no se aplica en esto, la norma no funciona dentro de esto. O sea, hay muchas cosas que me permiten decir por qué es problema. Y eso yo debo describirlo. ¿Ok? Debo describirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo planteo el problema, es precisar la idea que tienen de la investigación sobre una realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es tu realidad? Tu problema. ¿Cuál es tu realidad? La realidad. ¿Dónde quieres hacer tu investigación? En el distrito. La realidad ahorita es el distrito de Chinchero. ¿Y qué estás observando dentro de Chinchero? El flujo turístico, que es el problema. El flujo vendría a ser el objeto. ¿Sí? Estudio de investigación. La realidad, el distrito de Chinchero. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es? ¿Cómo está? ¿Cómo se comporta el flujo turístico en Chinchero? Por eso decimos, plantear el problema es precisar la idea de investigación. ¿Ok? ¿Ya? Y para describir adecuadamente el objeto, que es el flujo turístico, este flujo turístico, para entenderlo mejor, tengo que descomponer en sus partes. ¿Ok? ¿Y cuáles serán las partes? ¿Cuáles serán las partes? ¿Cuáles serán las partes, les decía la otra vez, de esta silla? Este es un objeto. Quiero describir la silla. ¿Cuáles serán las partes? Patas, espaldar, sentadera. ¿Sí? Otros me pueden decir madera, marroquí, espuma. Dense cuenta, las formas de describir las partes va a depender del observador qué es lo que quiere investigar. Pero una vez que identifiques las partes de este objeto,
me tiene que ayudar a mí a describir, precisar la idea. ¿Por qué es problema esto? Porque no permite sentarse adecuadamente, no permite amoldar la espalda, o sea, no es ergonómico, es recto, no permite la ergonomía. ¿Correcto? El material no es adecuado, un movimiento fuerte y se empieza a descolar. ¿Correcto? Entonces, describo. En las aulas de la Universidad Austral se utilizan para el desarrollo de las sesiones académicas como inmobiliario sillas de madera caoba, que no es muy adecuada para la resistencia de acuerdo al peso corporal de los estudiantes. Una sentadera también no adecuada, pues el sistema de amortiguamiento no es el adecuado y cansaría un cansancio o un malestar en los estudiantes. ¿Ok? Estoy precisando mi idea en este caso. Pero la descripción que estoy haciendo es en base a las partes que componen el objeto dentro de la realidad. Entonces, si me habla de flujos turísticos, yo le preguntaría, ¿cómo descompongo flujo turístico, que es todo, es el todo, como la silla es el todo? ¿Cómo lo descompongo en sus partes componentes? Y esas partes componentes pueden ser características, pueden ser elementos, pueden ser propiedades. Si yo veo al objeto, el objeto que es la persona, quiero estudiar a la persona, y quiero de repente estudiar su contextura, sus extremidades, descompongo al objeto. ¿Cómo me descompone? ¿Cómo me descompone?